Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Bienvenidos. Aquí estamos otra vez los pesados de falando de saúde en la televisión del Correo para darles la matraca con aquello de los hábitos saludables, cuidar el cuerpo, no maltratarlo. Sí, como siempre. Y como siempre, pues mi querida compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Hola, gracias Ignacio. Y un servidor de ustedes al cual van a acabar aburriendo, pero les seguiré insistiendo para que tengan ustedes cuidado con la cajita del cuerpo, que tenemos una para toda la vida y nos tiene que durar mucho. Hoy vamos a seguir hablando de un tema que tiene la suficiente trascendencia como para dedicarle casi 2 programas, que es esto con lo que me estoy dirigiendo a ustedes, con la voz, la garganta, cómo la maltratamos, qué daño le hacemos y naturalmente cuando la estropeamos luego hay que repararla. Y para eso están las personas que se dedican a ese menester, que son los especialistas. Y a una de las especialistas que nos acompaña hoy, a Pilar Rey, ya la conocen, que es logopeda. Hola Pilar, bienvenida otra vez. Hola. Y hemos cambiado, esta vez hemos traído a un varón para que compensemos aquí el plató, porque la otra vez estaba rodeado por todas partes, no podía levantar la voz, me tenían acogotado. Él es el doctor Pablo Parente, que es otorrinolaringólogo y que también nos ha visitado en más de una ocasión. Hola Pablo, bienvenido. Hola, encantado de estar con vosotros otra vez. Para nosotros es un placer también. Ignacio, y dime. ¿qué te parece? Aunque no está rodeado hoy de 3 mujeres, Sí. pero bueno, aunque estemos 2, mandamos igual. Jesús. ¿Qué te parece si nos pasamos al sumario? Venga, a ver de qué vamos a hablar hoy con estas personas. Pues hoy en Falando de Saúde, como bien avanzó el doctor Ignacio Balboa, segunda parte de la entrevista dedicada a la voz con un otorrinolaringólogo y una logopeda de La Rosaleda. Los espectadores formularán sus dudas en La Gente Pregunta. Por otro lado, el doctor Balboa nos explicará el significado del término papiloma y para finalizar aprenderemos por qué nuestro ritmo intestinal cambia cuando modificamos nuestros hábitos de vida. Vamos a empezar con las primeras preguntas al doctor Pablo Parente, porque una cosa que aprendimos en el último programa era lo de la disfonía, que era aquello de que la voz no funciona bien. Pero, ¿todas las disfonías son iguales o no? No, lo que se habló era de que había que hacer un diagnóstico preciso de por qué no funcionaba bien nuestra voz. Y como hay varias causas, y hay muchas causas, son diversas, que provocan estas alteraciones en la voz, también son diversas los mecanismos que tenemos los médicos y los rehabilitadores logopédicos para recuperar nuestra voz. Por una parte, tenemos 3 tipos de tratamiento. Puede ser o médico, o puede ser quirúrgico, puede ser rehabilitador, o puede ser todos a la vez. Fundamentalmente, si el problema que tenemos es un problema de inflamación, o un problema de que el ácido del estómago llega y estropea la parte posterior de la laringe, o un problema alérgico, lo que necesitaremos fundamentalmente será un tratamiento antiinflamatorio, como la cortisona, un tratamiento antiácido, como el famoso ya omeprazol, o un tratamiento antialérgico. Si lo que tenemos, por otra parte, no es un problema de este tipo, sino que es un problema de que hay algo que morfológicamente, que la forma de las cuerdas que habíamos visto están alteradas, pues probablemente necesitemos poner las cosas en su sitio, sea porque han crecido, porque se forman pólipos, porque se forman nódulos,
porque se forma pues a lo mejor un papiloma, o porque hay quizá algo peor, ¿no? Porque se está formando una neoplasia, un tumor, un cáncer, ¿no? Eso siempre va a necesitar, o generalmente va a necesitar, un tratamiento quirúrgico. Y cuando todo parece que está normal y todo funciona, parece que la morfología, todo está bien, aparentemente, y sin embargo el paciente o la persona no es capaz de decir, de hablar bien, de fonar, ¿no? Entonces ahí necesitaremos un tratamiento rehabilitador. ¿Y por qué, Pilar, es importante la rehabilitación de la voz? ¿Existe algún protocolo básico de reeducación? Sí, tenemos un protocolo básico de reeducación que incluye ejercicios de relajación, respiración, resonancia, articulación, si es necesario, y lo que es la voz propiamente dicha, fonación y las pautas de higiene vocal, si es necesario. Me parece que tenemos algunas imágenes para ilustrar lo que estamos haciendo como introducción al tema de hoy. Vamos a ver ese pequeño reportaje. Esta paciente presenta problemas de tensión muscular en el cuello, rigidez, con lo cual necesita un masaje para reducir esa tensión y conseguir emitir mejor la voz. ¿Está fría? ¿Estás cómoda? Si te molesta algo me dices, ¿vale? Y paramos. Giramos un poquito así. Vale, giramos un poquito así. Bueno, ahora vamos a hacer ejercicios de respiración para entrenar la respiración diafragmática, que es la más óptima para la voz. Le voy a indicar a la paciente cómo debe de coger el aire. Cogemos el aire por la nariz, muy bien, y soltamos por boca, despacito, despacito, muy bien. Vamos a controlar un poquito más la salida del aire. Un poquito más despacito, cogemos aire, más suave. Soltamos muy suave, soltamos el aire por boca. Vale, respiramos normal. Vamos ahora a coger aire, retenemos un poquito y soltamos. Pues ya ven ustedes lo que hay que hacer a veces para intentar recuperar la voz. De todas maneras, hace unos momentos el doctor Parente comentaba algo que a los que tenemos que utilizar la voz de manera profesional, cantantes, actores, la gente que trabajamos en los medios de comunicación, nos pone los pelos de punta cuando nos dicen es que tienes un nódulo en las cuerdas vocales. Porque, Dios mío, ¿qué no podemos encontrar ahí, Pablo? Desde nada hasta algo muy serio, ¿no? Sí, la verdad es que los nódulos vocales es una enfermedad que maltratada o tratada de forma incorrecta puede cronificarse y provocar alteraciones, y sobre todo en los pacientes, en las personas que tienen un uso profesional, que necesitan su voz para poder trabajar. Entonces el tratamiento de los nódulos vocales básicamente es un tratamiento en equipo, porque por una parte requiere una rehabilitación. Antes de nada puede ser que requiera un tratamiento quirúrgico, como veremos, y después del tratamiento quirúrgico, si hace falta, también necesita una rehabilitación. ¿Y qué hacéis en ese caso, Pilar? Bueno, pues en ese caso ya no es tanto hacer ejercicios, o sería necesario también hacer ejercicios de respiración, pero habría que centrarse más en la lesión que está en la cuerda vocal, en las cuerdas vocales, que lo que hace es que las cuerdas vocales, al estar rígidas, pierden flexibilidad, con lo cual el movimiento que tiene que hacer la onda va a disminuir, con lo cual el paciente intenta hacer un sobreesfuerzo para compensar esa falta de movimiento, esa falta de flexibilidad.
Entonces, dependiendo un poco en dónde esté la lesión, qué tamaño tiene la lesión, habrá que orientar el tratamiento y hacer ejercicios de emisión vocal, controlando siempre la respiración, ver si hay tensión en cuello, eliminar tensión de cuello y, lógicamente, siempre orientado y valorado también por el otorrino en casos de que sea necesario cirugía. Pues el otorrino nos va a explicar ahora sobre unas imágenes que tenemos grabadas, qué es lo que hay que hacer en estos casos. Vamos allá. ¿Qué es eso, Pablo? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una intervención quirúrgica, el inicio de una microlaringoscopia. Vemos las cuerdas vocales que están muy aumentadas. Esas dos cuerdas vocales miden aproximadamente entre 18 milímetros y 25 milímetros, o sea, aproximadamente 2 centímetros, y las estamos viendo grandes, ¿no? El paciente tiene nódulos vocales, tiene un mal uso de la voz que se ha intentado corregir de forma logopédica, pero no ha sido posible eliminarlos, y entonces vamos a resecarlos. Vemos que estamos trabajando con unas pinzas. Si la cuerda mide 2 centímetros, las pinzas miden milímetros. Y estamos trabajando directamente sobre las cuerdas vocales. En la parte inferior se ve un poco del tubo por el que estamos ventilando, haciendo respirar al paciente, y nosotros estamos cortando la parte más medial, la parte del borde de la cuerda, para poder ver el músculo y el ligamento, las partes internas de la cuerda, y no dañarlas. Y después, con una tijera, recortarlas para que el borde de la cuerda, como vemos aquí, quede liso. Vemos en la cuerda del lado izquierdo cómo ha quedado liso después de la intervención, al resecarlo, y como en el borde del lado derecho quedaba todavía el nódulo que hay que resecar más tarde. Eso que elimináis es tejido fibroso, ¿no? Este tejido fibroso es callo. Ya, es un callo callo. Como el que nos puede salir de escribir siempre de la misma manera en un dedo, o como nos puede salir cuando en un zapato nos hace daño algo, porque las cuerdas vocales no se juntan adecuadamente. Se forma esa tensión que hace forzar la cuerda, pierde elasticidad y entonces está rozando de una forma no adecuada. La voz normalmente sale casi sin esfuerzo, sí. No tenemos que forzarla. Cuanto más nos forzamos para hacer la voz, estamos dañando las cuerdas vocales en vez de producir la voz. Y este callo, esta fibrosis, es el resultado de ese esfuerzo continuado. ¿Y qué ocurre en el resto de casos, como pólipos, quistes? ¿Se tratan de la misma manera? Si tenemos una alteración morfológica, sí. Sí tenemos que reconducir esa alteración. Entonces, en los pólipos, en los quistes, hay diferentes intervenciones quirúrgicas que se hacen de la misma manera. El paciente tiene que ser llevado a quirófano, se tiene que anestesiar con anestesia general, se pasa un tubo rígido a través de la ¿Es eso lo que estamos viendo? Exactamente. Y ahora en este caso lo que vemos es que en la cuerda vocal derecha, la que está en el lado derecho, tiene un pólipo. Vemos que no es fibroso, sino que es una especie de bolsa, ¿no?, que sale del borde de la cuerda vocal. Eso que también habíamos visto en la imagen anterior estamos infiltrando el borde de la cuerda para poder separarlo bien. Nos metemos en un espacio que hay entre el músculo y el borde final. Ahora hemos aprovechado porque tenía un pequeño vasito y hemos coagulado mínimamente el borde para evitar los sangrados. Y finalmente, con una micro tijera, las palas de esa tijera pues tienen 2,5 milímetros. Por eso le llamáis microcirugía. Sí, es microcirugía la nariz. Bueno, pues ya ven ustedes lo que hay que hacer a veces para trabajar ahí. Y, como decía bien el doctor Parente, antes y generalmente después hay que hacer algo con esas cuerdas para tratar de recomponerlas. ¿Qué recomendaciones le darías tú, Pilar, a las personas que pasan por ese proceso que acabamos de ver? ¿Qué es lo que les recomiendas? Y sobre todo, y más importante, para no llegar a eso, ¿qué recomendaciones les harías también? Bueno, pues... Aparte de ir a verte, claro, aparte de ir a verte, por supuesto. Para no llegar a tener una lesión, las recomendaciones son las pautas de higiene vocal que ya hemos mencionado. Después de la microcirugía, si es necesario rehabilitación, pues se harían ejercicios de rehabilitación para que esa cuerda cogiese otra vez flexibilidad, movilidad y de alguna forma no fuese necesario forzar para sacar la voz. Y esos son ejercicios que van un poco en función de la lesión y de la colaboración
del paciente, que el paciente entienda qué sensaciones está produciendo para que pueda autocorregir los hábitos que han sido nocivos para sus cuerdas vocales. Es una reeducación de los hábitos de hablar, ¿verdad? Exactamente, sí, una reeducación. Y eso no debe ser fácil. No, no es fácil, no. Lleva su tiempo, hay que valerse muchas veces de ejemplos para que ellos entiendan qué es lo que están haciendo mal, intentar corregirlo, intentar ayudarles, y bueno, normalmente pueden pasar de 3 a 6 meses, dependiendo un poco de la lesión y del problema que presente el paciente. Pilar, todo el mundo que tiene, bueno, que usar la voz como instrumento de trabajo, por ejemplo, Ignacio y yo, digamos que deberíamos ir siempre a un logopeda, en este caso, por ejemplo, a ti, para prevenir, o sea, es algo que deberíamos haber hecho antes, siempre estamos a tiempo. Yo creo que sí, que todos aquellos profesionales que usan la voz como una herramienta de trabajo, sí que sería bueno que tuvieran unas nociones básicas de higiene vocal, ¿no? Por ejemplo, calentar un poquito la voz antes de hablar, sobre todo si vamos a hablar muchas horas. Y bueno, sí que sería aconsejable. Lógicamente muchas veces no es algo milagroso. Quiero decir, si va a surgir una lesión puede surgir igual, pero manteniendo unas pautas y una higiene, pues siempre puedes prevenir. ¿Y cuál es la recomendación del doctor para que la gente no llegue a padecer ese tipo de cosas? La mayor parte de los casos quirúrgicos que tenemos es por mal uso de voz. Entonces, las recomendaciones que ha dado Pilar son fantásticas. Además de estas, hay una serie de recomendaciones médicas que son fundamentales y sobre todo para evitar las patologías más graves. La primera, en caso de la laringe, siempre no fumar. El que fuma, que deje de fumar, y el que no fuma, que siga siendo un no fumador. Además de esto, pues evitar el alcohol, que también tiene relación, higiene de peso, que tiene relación con el reflujo, y buena hidratación, y el hábito de vida saludable y evitar el estrés, pero fundamentalmente no fumar. Pablo, hemos oído, tanto en el programa anterior como en este, una recomendación que desde luego es muy sabia y digna de ser seguida. Pero cuando hablamos de una buena hidratación, ¿cuánto tiene que beber una persona normal a diario para decir que está bien hidratada? ¿Cuál es vuestra recomendación? Más o menos. 2 litros de agua. 2 litros de agua. Además de lo que ya ingiere la alimentación. Correcto. Vale. Ya saben, 2 litros de agua al día para que la voz no nos sufra. ¿Y preguntas tenemos más, María? Por supuesto, pero no nuestras, vale, de los espectadores. La gente pregunta, pueden enviarnos un correo electrónico falandodesaúde@correotv.es o pueden seguirnos todas las novedades a través de Facebook y Twitter. Yo, como sigo griposa y sigo arrastrando mis problemas de voz, parece que me he puesto mal a propósito. Tenemos 3 preguntas para nuestros invitados. María de Valga dice, querría saber si todas las disfonías tienen tratamiento. ¿Pilar? Bueno, en principio todas las disfonías tienen tratamiento. Habría que ver si la disfonía es de origen funcional, porque hay una alteración funcional, o porque hay una lesión en las cuerdas vocales. En ese caso sería necesaria la valoración del otorrino para ver si hay una lesión y tratar la lesión, o antes rehabilitación, tratar la lesión y después, pero bueno, eso habría que valorarlo, así no se puede decir, ¿no? No, todas las disfonías merecen diagnóstico al menos, tanto un diagnóstico médico como un diagnóstico funcional, y a partir de ahí todas tienen la capacidad de mejorar. Hay enfermedades congénitas de muy difícil tratamiento, como el sulcus vocal, o como los quistes intracordales, que son de difícil tratamiento, pero todas son susceptibles de mejorar, de optimizar nuestra voz. Otra pregunta. Manuel de Santiago dice, en muchas películas y series de hospitales parece que la prueba que más les gusta hacer es la traqueostomía. ¿Es para siempre la cánula que se le pone a un paciente? Yo creo que esta es para... Sí. Está muy clara quién va dirigida. Sí. Bueno, generalmente cuando aparecen en las películas y en las series de televisión, lo que hacen es simplemente abrir un agujero en la parte anterior de la tráquea para poder ventilar, para poder meter aire dentro del pulmón sin tener que pase por la boca ni por la laringe. Esas traqueotomías no son permanentes, sino que cuando el estado del paciente mejora, se puede retirar y se cierra el agujero. Hay unas traqueotomías que sí que son permanentes, que son cuando
el paciente tiene un proceso maligno, un cáncer de laringe, y hay que extirpar toda la laringe. Entonces, en esos casos, sí es necesario mantener ese agujero abierto en la parte anterior del cuello, porque es la única forma que tiene de respirar el paciente. Ya por último, Juana de Santiago dice: cada vez tengo la voz más ronca, y eso que no fumo. ¿Existe alguna técnica concreta para mi problema? ¿Algo de eso ya avanzaste? Primero habría que ver cuándo empezó la ronquera, si hubo algún factor que desencadenó esa ronquera, y valoración y diagnóstico. ¿Por parte del otorrino? Lo mismo, hay que hacer una historia, hay que hacer una evaluación de lo que tiene. No es un síntoma que se pueda tratar de una forma general, ¿no? Con una pastilla. Lo primero que haga, tomes esta pastilla, no. Hay cosas muy diferentes que pueden provocarlo, y entonces siempre merece la pena ser estudiado, y a veces la sorpresa es que se cura muy fácilmente, y a veces la sorpresa es que menos mal que he ido cuanto antes. Y María, después de estas preguntas, porque has dicho que es la última, ¿no? Es la última, es la última. ¿Y ahora qué toca? Pues ahora toca lo que más me gusta a mí del mundo mundial, que es ponerte en aprietos, a pesar de que no lo consiga, pero bueno, yo lo intento. Pues mira, hoy el término que me gustaría mucho que nos explicaras a todos es papiloma. Ah, papiloma. Bueno, pues papiloma es una palabra que se compone de dos. La primera es papila y la segunda oma. ¿Y qué significa esto? Pues papila significa literalmente en latín algo que tiene forma de pezón. Sí, de pezón de una mama femenina. Y oma es un sufijo que, añadido a otras palabras, viene a significar bulto, tumor. No quiere decir tumor maligno, ¿eh? De hecho, un profesor mío decía que lo que tenía era un bultoma, para que no se asustara el paciente. Bueno, pues el papiloma humano está producido por virus. Hay diferentes tipos de virus, benignos en su gran mayoría, y que lo que hacen es que producen eso que vulgarmente se conoce. A los papilomas, ¿saben cómo los conocemos habitualmente? Como verrugas. Pues es eso es un papiloma. ¿Qué ocurre? Que el virus infecta un determinado tipo de células de la piel, y eso empieza a crecer y sale pues una verruga. El problema radica en que hay algunos virus que son un poco más puñeteros, y entonces suelen provocar esos papilomas en zonas más sensibles, como son los órganos genitales. En el caso del varón suele aparecer en el prepucio, y en el caso de las hembras puede aparecer en la vulva, y esos suelen ser de transmisión sexual. Por tanto, es una enfermedad benigna, aunque en algunos casos, en determinado tipo de virus, en el caso de la mujer, del virus del papiloma humano, pueden llegar a provocar problemas serios de cáncer de útero. Por eso, para eso existen vacunas, porque desafortunadamente, como ustedes saben y nos han oído muchas veces, para los virus no tenemos tratamiento médico. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces dirán ustedes, ¿entonces no puedo tratar los papilomas? Sí, hay tratamientos. Hay tratamientos, por ejemplo, uno de ellos, el más normalito, que lo hacemos casi todos en casa, es utilizar eso que se llaman antiverrugas. ¿Eso qué son? Generalmente es aspirina, sí, aspirina vulgar y corriente, que lo que hace es que la piel crezca más deprisa y entonces elimine la parte de arriba y se cae. Son los medicamentos estos que se untan y que producen que se caiga la verruguita. Lo que pasa es que eso no quiere decir que no vaya a volver a salir. De hecho, muchas veces vuelve a salir. Pero bueno, deja de molestar. Y hay otros casos que, por el lugar delicado donde están, por ejemplo, en los bordes de los párpados o en alguna zona delicada, en el caso del órgano sexual masculino, ahí también es interesante lo que hacen los dermatólogos, que son quienes lo tratan, pues con nitrógeno líquido. Una gotita de nitrógeno líquido lo que hace es congelarlo y se cae solo. No hay ningún problema. Lo que pasa es que tiene que hacerlo un profesional. Hay ahora en las farmacias algún otro producto que lo hace a base de amoníaco, pero la verdad es que la efectividad es bastante limitada. Por tanto, cuando haya un papiloma que nos moleste de verdad o que incluso nos afee, porque también puede ser un tema estético, al especialista, que es el que nos puede tratar. Y evidentemente, hay que tratar de no contagiarnos. ¿Cómo? Si el contagio es por contacto directo, es evidente que donde lo vamos a pillar la mayor parte de las veces es en los lugares donde nuestra piel esté expuesta al contagio con otras personas que ya tienen la enfermedad, ya tienen el virus, que es, por ejemplo, pues en las piscinas, cuando vamos descalzos. Lo mismo que nos protegemos contra los hongos, pues contra los virus del papiloma también. Y en el caso, naturalmente, del papiloma humano, versión sexual, naturalmente la utilización de preservativos que van a impedir que eso se transmita. Y fíjense usted lo que da de sí una palabra como el papiloma.
Parece mentira. Ah, por cierto, que se me olvidaba, naturalmente, las vacunas. En el caso del papiloma de transmisión sexual, las autoridades sanitarias ya tienen recomendaciones serias, ya hay protocolos de vacunación, sobre todo de las niñas que están llegando a la pubertad y que van a empezar más pronto o más tarde a mantener relaciones sexuales, que lo hagan de forma segura. Ya. Fenomenal, muy bien. Es que no consigo, ¿eh? Y ahora que nos... Tú sigue intentando. ¿Y qué nos toca ahora? Pues ahora nos toca retornar a la Rosaleda para que nos cuenten alguna cosilla. Ah. Hoy tenemos una pregunta muy simple para todos nosotros, porque a todos nos pasa, y quien diga lo contrario miente, y es lo siguiente: ¿por qué, doctor, sufrimos cambios intestinales cuando nos vamos de vacaciones o cambiamos de residencia, estamos en un momento de estrés? ¿Por qué? Buena pregunta y de difícil respuesta. Cuando viajamos o cuando modificamos nuestro día a día, estamos de alguna manera cambiando el hábito alimenticio intestinal. Incluso a veces variamos los productos que ingerimos, cambiamos el agua o el tipo de fibra que utilizamos. Bueno, se varía nuestro día a día, ¿no? El organismo, en ese sentido, y en el hábito intestinal, debería de ser muy cíclico, deberíamos de tenerlo muy habituado. Cuando viajamos tenemos las dos opciones, ¿no? Podemos entrar con diarreas en el país de destino o podemos entrar con estreñimiento, ¿no? Las diarreas muchas veces tienen que ver, pues, con infecciones. Las aguas que vamos a ingerir, o incluso las aguas con las que nos duchamos, que inadvertidamente a veces ingerimos, pues tienen microorganismos no habituales, a veces están contaminadas, no digo infectadas, por microorganismos no habituales y que nuestro organismo no está acostumbrado a ellos, y condiciona la aparición de cuadros de diarrea que se autolimitan. Obviamente, si viajamos a países de alto riesgo con una población bacteriana disentérica, pues sí que podemos entrar en cuadros de diarrea severas asociadas a gérmenes específicos, porque sí que las aguas estén no solo contaminadas sino infectadas, ¿no? Y en el otro extremo tendríamos el estreñimiento, que yo creo que es más frecuente y nos pasa a todos, porque puede pasarnos con irnos de viaje solamente a Cuenca, ¿no? Sin necesidad de salir de nuestro país. Y, como digo, tiene que ver, pues, fundamentalmente con los cambios en los horarios, los cambios en la alimentación. Cuando vamos de vacaciones comemos diferente. A eso asociamos el que no infrecuentemente los viajes se hacen en periodos calurosos o en periodos estivales, donde hay mayor tendencia a la deshidratación y donde el agua no está presente de manera tan regular como nosotros querríamos, ¿no? Y bueno, ya que se produce una serie de cambios de temperatura muy importantes también, nos bañamos, a veces en aguas frías, cambiamos de temperatura, y por supuesto el factor ejercicio, ¿no? Cambiamos, a veces de vacaciones vamos a quedarnos tumbados, ¿no? Eso modifica un poco nuestro hábito diario y eso contribuye a que nos sea complicado hacer de vientre. Y es cierto que, ya lo hemos hablado en otros programas, el estrés es un factor que trastorna la funcionalidad del intestino. Entonces, cuando estamos en situaciones de estrés, pues los chavales jóvenes en exámenes, los más adultos, pues al final de mes que tenemos que pagar la hipoteca, pues ese estrés condiciona el que nuestro intestino se resienta y ande peor. En todos los casos, las recomendaciones de siempre: dieta equilibrada, hábitos intestinales saludables, ingesta de mucha fibra, muy rica en nuestra alimentación, y mucha agua. Pues ya ven lo que hemos tenido hoy a lo largo del programa, de todo y variadito. Y se nos acaba el tiempo. Lo siento mucho, pero se nos acaba. Ya sé que ustedes están muy a gusto con nosotros y nosotros con ustedes, pero ha llegado el momento de despedir a nuestros invitados. Pablo Parente, Pilar Rey, muchísimas gracias una vez más por vuestra compañía y vuestros consejos sabios. Gracias a vosotros. Hasta una próxima ocasión. A María, por supuesto, la tendré aquí la próxima semana. María, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, gracias. Y a ustedes, adiós. Sí, pero solo adiós hasta la semana que viene, que volveremos a estar aquí para seguir dándoles la paliza. Sí, no se hagan ilusiones. Aquí seguiremos al pie del cañón. De todas maneras, ya saben que para nosotros es un placer y espero que para ustedes también lo sean. Hasta la semana próxima, si ustedes quieren, y mi mejor deseo, salud y suerte.
Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.